Hola, ¿qué tal? Los saluda Irma Ortiz y con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y los invito a que me acompañen. En esta ocasión les traigo un tema para muchos quizás desconocido. Se trata de una mujer que ha tenido una gran influencia en nuestra sociedad. Muchas veces subestimamos el poder que una mujer puede llegar a tener en la sociedad, ya sea en forma positiva o en forma negativa, porque tristemente fue una mujer que con su perseverancia y su convicción luchó equivocadamente por lo que creía que era lo mejor para todas nosotras. Una mujer que equivocadamente, vuelvo a repetir, ejerció una gran influencia en la sociedad a principios del siglo pasado e indirectamente lo sigue teniendo en la actualidad, en el día de hoy. Una mujer activista, mujer enfermera, escritora. Algunos la llaman activista sexual o educadora sexual y fundadora de lo que ahora conocemos como Planned Parenthood. Para quien no la conoce, se trata de Margaret Sanger. Y aquí la tienen. A principios del siglo XX, grandes y dramáticos cambios surgieron en América. Nuevas ideas que vinieron a revolucionar los valores tradicionales y morales de nuestra sociedad. Y la manera de hacer las cosas se vio afectada por estas ideas. Hubo cambios en la música, en el arte, en la moda, arquitectura, invenciones y sobre todo en ideas que transformaron nuestra sociedad de una forma totalmente radical. El hombre se vio fascinado e impresionado por los grandes inventos del teléfono, el cine, la televisión, los automóviles, aviones, etcétera, y nuevas ideas de libertad para la mujer e igualdad de oportunidades en el trabajo, salario y educación vinieron a impulsarla a ser más activa y a expresarse en forma abierta para exigir sus derechos y demandar igualdad con los hombres y salir de una sociedad que se consideraba enferma y que oprimía a la mujer. Un grupo de reformadores sociales llamado progresistas, que por cierto el nombre suena muy bien en la idea que tiene, ¿verdad? Da una idea como de avance, de mejoramiento, de modernidad, pero es realmente, tiene un trasfondo que nos lleva a otra cosa más allá de esa modernidad y que es nociva también para la sociedad. Creyeron tener la respuesta a estas protestas y tomaron ventaja de esta situación, considerando saber que era lo mejor para todos y tomando el control e influenciando la manera de pensar de la sociedad de aquel entonces y manipulando sus decisiones. Una de estas personas progresistas fue precisamente Margaret Sanger, quien estaba convencida de tener la mejor opción para las mujeres de esa época. Empezó por pensar en cómo controlar las masas sin preocuparse de respetar los valores morales de la familia ni la integridad y estima de la mujer, queriendo cambiar totalmente el concepto de lo que es la familia en la sociedad y llevándola a un libertinaje individualista y egoísta de pensar solo en su propio bienestar, cuando sabemos muy bien que eso no es solamente nuestro papel como mujeres en la sociedad. Margaret Sanger nació en 1879 en una familia de 11 hijos. Su madre era católica, pero debido a que el padre no permitía que se practicara ninguna religión en el hogar y la temprana muerte de su madre, esto hizo que Margaret Sanger creciera sin ningún tipo de instrucción religiosa. Margaret pensaba equivocadamente que su madre había muerto a causa de tener tantos hijos, pero en realidad su madre murió de tuberculosis. Esta idea equivocada
la hizo creer que las mujeres no deberían de tener tantos hijos e incluso algunas no deberían de tener ninguno, que se les debería de poner algún tipo de prohibición. Ella cursó algunos estudios de enfermería, los cuales abandonó cuando se casó, pero aún así se hizo llamar enfermera y trabajó como tal en los suburbios de Nueva York, donde fue testigo de la pobreza que existía en esos lugares y otra vez equivocadamente seguía culpando a las mujeres de tal pobreza por tener tantos niños. Estaba totalmente convencida que controlando la natalidad se solucionaría el problema de la pobreza, aunque sabemos que no es así. Y con esta idea siguió su vida implacable al respecto e insistiendo en forma determinante en esta idea. Su plan fue el de usar un método de control natal que limitara a las familias a tener 2 hijos solamente, pues para ella tener más de 2 hijos era irresponsable. Empezó a promover el uso de pastillas anticonceptivas y a trabajar para que éstas fueran legales. Ella dijo en 1920 en su libro Mujer y la nueva raza: lo más misericordioso que una familia numerosa puede hacer a uno de sus hijos es matarlo. Y también ella dijo: en nuestra caridad, nuestros actos de compensación, nuestras pensiones hospitalarias e incluso nuestro drenaje y aparatos sanitarios tienden a mantener vivo el enfermo y el débil. Se les permite propagarse y a su vez producir una raza de degenerados. Así es como ella pensaba. Entonces, conociendo solo estos pocos datos de ella, ahora yo les pregunto, ¿creen que Margaret Sanger nos hubiera permitido vivir? Ella también dijo: si bien personalmente creo en la esterilización de los débiles mentales, los locos y los sifilíticos, no he podido descubrir si estas medidas son solamente disuasivos superficiales cuando se aplican a la corriente en constante crecimiento de los no aptos. En febrero de 1919, en el control de la natalidad y mejoramiento racial, Margaret Sanger promovió la pastilla anticonceptiva con la firme convicción de que el controlar el número de hijos era lo mejor para la mujer y la sociedad, por lo cual el día de hoy muchas mujeres la admiran, sin saber lo que realmente eran sus verdaderas intenciones. Pero su agenda social era completamente equivocada y destructiva. Lo que realmente ella quería era crear lo que ella llamaba la clase de la familia perfecta, usando pastillas anticonceptivas y otros métodos como esterilización, obligando a la mujer a esterilizarse para que nunca más pudiera volver a tener hijos, usando estos métodos con ciertas mujeres y solo permitiendo a otras la procreación. De esta manera se lograría el mejoramiento de la raza. Ella creía que los deshabilitados, los mentalmente incapacitados, las personas con capacidades especiales y otros solo llevaban al detrimento de la sociedad. Ella también escribió en octubre de 1921 en la propaganda de la eugenesia: el problema más urgente el día de hoy es cómo limitar y desanimar la excesiva fertilidad de las personas defectuosas física y mentalmente. Para quienes no lo saben, la eugenesia es la rama de la ciencia convencional que cree en la eliminación de individuos que consideran ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. Ella, junto con otros colegas, creían que podían hacer por la sociedad un mundo mejor si limpiaban a la humanidad de los dementes, minusválidos, inadaptados y personas con enfermedades congénitas. Si por Margaret fuera el día de hoy, lo más probable es que ni ustedes ni yo
estaríamos dentro del margen de lo que ella consideraba aptos para reproducirse. Nuestro nacimiento hubiera sido un error y no se nos permitiría continuar con ese error dejándonos reproducir. Probablemente ni siquiera hubiéramos nacido. A nuestros padres no se les hubiera permitido tener hijos. Resulta muy triste y raro pensarlo así, pero es la verdad. Se nos hubiera obligado a esterilizarnos. La eugenesia es la creencia que llevó al más terrible holocausto en la historia, con Hitler como líder. Y desafortunadamente, y para tristeza de los Estados Unidos, Hitler no fue el único con este tipo de ideología en el siglo XX. Sanger trataba a la maternidad como una enfermedad, como un problema y como una anormalidad que debía de atacarse. Culpaba a la maternidad de ser la causante del hambre en el mundo, el divorcio, el crimen, el asesinato, guerra, plagas y otros problemas. Ella no podía creer y entender que cada ser humano es valioso, único, irrepetible y debe ser amado, cuidado y bienvenido en este mundo. Para ella, eliminar a los incapacitados física y mentalmente no era suficiente. Ella hablaba fuertemente y trabajaba para la liberación de la píldora anticonceptiva. Estaba convencida que esto eliminaría también la pobreza e inclusive creía que debía de ser eliminado cierto tipo de personas y grupos de la sociedad. Lo más probable que para satisfacer la teoría de Margaret, nuestros padres no hubieran tenido el dinero, el poder, la educación necesarios para nosotros haber podido nacer. Cuando los grupos de poder apoyan a Margaret en su teoría y logra captar la atención del público, la píldora anticonceptiva fue todo un éxito. Y cuando tienes una maternidad no planeada, una mentalidad anticonceptiva, te da como resultado el aborto, lo que aún tenemos y cada vez más fuerte en nuestros días, la eliminación de la vida en la forma de aborto. Margaret lo logró. No solamente quería anticoncepción, quería control natal que incluye aborto. Ella también estaba muy conectada con el Ku Klux Klan, asistiendo a muchas de las reuniones de ellos y ya sabemos cómo piensan. Ella escribió en 1934, ninguna mujer debería tener el derecho de tener un hijo y ningún hombre debería tener el derecho de convertirse en padre sin un permiso. En 1922 se divorció de su primer esposo y se casó con un hombre rico de mayor edad que le financiaba todos sus proyectos. Entró en un estado de matrimonio inmoral, abierto, con infidelidades y libertades donde la castidad no tenía cabida. En realidad, ella pensaba que una mujer soltera no debería de abstenerse de tener relaciones sexuales, lo cual lleva a degradar la imagen de la mujer a un grado de falta de respeto, abuso y heridas morales con consecuencias. De hecho, para Margaret, la castidad era algo totalmente pasado de moda. Para adoctrinar a otras mujeres, escribió una serie de artículos llamados Lo que toda mujer debe de saber, donde describe lo que la mujer debe saber para no tener bebés. El control de la natalidad por medio de la anticoncepción se hacía cada día más popular debido a su persistencia y su defensa en favor de la causa. Durante estos años, Sanger fundó la organización llamada Liga Americana de Control Natal, que vino a preceder al más grande establecimiento de abortos en el mundo, Planned Parenthood. Al principio, para Margaret, la palabra aborto le parecía muy radical y se dedicó a promover el concepto control natal.
al cual se le unieron varias mujeres. Pero luego se dio cuenta que la píldora anticonceptiva solamente resolvía el caso de los bebés no deseados. Pero ¿qué hacer con los que ya venían en camino? Aborto era el siguiente paso. Si la píldora fallaba, no era usada, el aborto sería la solución. Ella sabía a dónde llegarían sus creencias y lo que pasaría con todos esos bebés no deseados una vez que se convenciera a la sociedad de que los bebés eran una carga en lugar de una bendición. Y cuando la mujer se convenciera de que los bebés no deseados eran una carga, Margaret sabía que el aborto sería la única solución para esas mujeres. Margaret murió el 6 de septiembre de 1966, pero su póliza de la eugenesia no murió con ella. La esterilización, la contracepción y el ataque racial con las medidas de aborto incrementó. Sus ideas aún viven con nosotros, debido a la gran influencia que tuvo con sus convicciones progresistas y con su programa de control natal a través del aborto. E inclusive nos ha causado más daño a la sociedad en la actualidad que antes. La organización de Planned Parenthood es el establecimiento más grande de aborto en los Estados Unidos. Y como ya dije, el cual se ha extendido a África, a América Latina y a todo el mundo con gran éxito, causando la muerte a millones de bebés y los números aumentan cada año. Con la demanda del aborto, el ataque racial ha resultado más fácil para la eugenesia, con los llamados ingenieros de la sociedad, concentrándose en ciertos grupos étnicos e influenciando más a la humanidad con sus ideas inmorales y deshumanizadas, controlando a la sociedad en nuestros tiempos. Pues ellos se encargan de los lugares de aborto, que los lugares de aborto sean establecidos en puntos estratégicos donde abundan los hispanos y personas de color o donde hay pobreza. Con la llamada educación sexual que se imparte en las escuelas, la promiscuidad ha ido en aumento, llevando a temprana edad a los adolescentes a contraer enfermedades de transmisión sexual. La cultura de esta sociedad le llama a todo esto libertad, cuando en realidad es devastadora y muy dañina para su salud física y emocional. Y al usar el término aborto legal, hacen creer a la gente que es algo correcto, porque es permitido por la ley. Pero sabemos que no todo lo legal y popular es correcto y moralmente. En la carta dirigida a las mujeres por el Papa Juan Pablo II, el 29 de junio de 1995, elocuentemente describe el problema de la mujer y la necesidad de un cambio donde la mujer pueda ver su maternidad como una bendición y no como un castigo. Nos exhorta a eliminar los obstáculos que en tantas partes del mundo todavía impiden que las mujeres se integren plenamente en la vida social, política y económica. Y nos dice, es triste ver cómo el regalo de la maternidad es a menudo penalizado en lugar de ser recompensado, aunque la humanidad deba su supervivencia a este regalo. Ciertamente queda mucho por hacer para evitar la discriminación contra quienes han elegido ser esposas y madres. En lo que respecta a los derechos personales, existe una necesidad urgente de lograr una igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos. Igual retribución por igual trabajo, protección a las madres trabajadoras, igualdad en el avance profesional, igualdad de los cónyuges en los derechos familiares. Desafortunadamente, las compañías solo piensan en su poder económico y las mujeres creen que cuando las compañías en estados
por ejemplo, ahora Provida, les ofrecen ir a realizarse un aborto a un estado pro aborto, como California, por ejemplo, tristemente, piensan que las compañías están pensando en ellas como personas, como seres humanos, pero tristemente lo hacen porque les resulta más barato hacer esto que pagarles la atención médica por la maternidad de 9 meses y cuidando al bebé. Debemos aprender a reconocer las cualidades del hombre y la mujer, sus diferencias, pero importantes papeles que desempeñan en la sociedad. Las mujeres no necesitan atacar su fertilidad y dónde dar la vida para ser iguales al hombre laboralmente. La habilidad de la mujer de traer bebés al mundo se debe de ver como un gran don y no como algo de lo que se deban de avergonzar. Enfaticemos que Margaret Sanger era solamente una mujer que con gran determinación logró hacer un enorme impacto en cada uno de nosotros. Ella, erróneamente, pensaba que los niños eran la causa de la pobreza y otros problemas de orden social en el mundo. Y aunque no le fue fácil y le tomó mucho tiempo, no desistió en su planteamiento. 50 años después de que ella empezó a apoyar la píldora anticonceptiva, esta fue legalizada. Todo toma su tiempo, pero lo logró. Sanger usó su pasión y determinación para lograr su objetivo. Imagínense lo que nosotros podríamos lograr si usáramos esa misma pasión y determinación para implementar la cultura de la vida en nuestros días y en nuestra sociedad. Nunca olvidemos el poder que una mujer con determinación tiene. Y ese es el punto aquí a recalcar, de que no nos desanimemos y que no paremos en nuestros intentos y nuestras convicciones. Quizás como ella no veamos los resultados en vida, pero dejemos huella y hagamos pensar a las personas sobre estos asuntos. No dejemos, no guardemos silencio, no nos quedemos callados, aunque no nos escuchen. O aunque pensemos que no nos escuchan, pero sí, alguien nos escucha. Entonces, pues, imaginemos volviendo a Margaret Sanger, imaginemos lo que hubiera sido de ella si alguien con principios morales la hubiera acogido y amado en sus momentos de soledad y desolación, mostrándole el valor de toda persona humana, o alguien que le hubiera hablado de Dios. Estoy segura que las cosas hubieran sido diferentes. Como persona provida, pensemos en cómo podemos hacer la diferencia en una persona, ayudarla e influenciarla en forma positiva. El Papa Pío II dijo de Santa Catalina de Siena: nadie que la conoció se fue sin ser una mejor persona. Esa es la actitud que debemos tomar todos los cristianos y no cristianos, de dejar una huella en las personas. Porque no se necesita ser cristiano para defender la vida. El solo hecho de reconocer las leyes naturales nos dicen que todo ser humano tiene derecho a vivir. Nos dice que está mal matar a un ser humano. No importa el tamaño, no importa la raza, no importa el color de la piel. Gracias al genetista francés y padre de la genética Jérôme Lejeune, que descubrió algo importantísimo desde el punto de vista genético acerca del bebé en el vientre de la madre, es que se comprobó que la fe y la ciencia no se contraponen cuando se habla de que hay un ser humano diferente a la madre en su vientre
y que la mujer no puede argumentar que el bebé es una parte más de su cuerpo. El descubrimiento genético del doctor Jerome Lejeune dice que desde el momento de la concepción ya hay un ser humano perfectamente diferencial, genéticamente hablando, 50% de los genes del padre y 50% de los genes de la madre. Es un ser humano que tiene derecho a vivir y que sencillamente el bebé está de huésped en el vientre materno donde la madre le debe de ofrecer sus cuidados y su amor. En ningún caso se puede considerar al bebé como un agresor hacia la madre o cualquier otra persona. Así que estamos hablando de un ser totalmente indefenso que tiene derecho a vivir de acuerdo con la ley natural y es por ello que la Iglesia se pronuncia en contra del aborto. Pero la práctica del aborto supera el ámbito religioso, vuelvo a repetir, ya que apela a la ley natural inscrita en el corazón del hombre y que nos dice, no matarás, y la cual es accesible a la inteligencia de cualquier persona, sea creyente o no. Nos basta con la práctica recta de esta ley natural del no matarás para comprender el principio básico del respeto a la vida, aun cuando una persona no sea religiosa. Y aún más si se trata de la vida de un ser indefenso e inocente, como es el caso de los bebés. Pero el día de hoy, en nuestra cultura, e inclusive entre nuestras amistades y familiares, se requiere de un gran valor para vivir como una persona pro vida. Y lo he vivido en carne propia. Yo los exhorto a todos ustedes que me escuchan y especialmente a las mujeres a que no tengan miedo. Palabras bíblicas y mejor recordadas por San Juan Pablo II. Porque si no lo hacemos nosotros, los cristianos, entonces, ¿quién lo hará? Ahora más que nunca estamos siendo atacados y perseguidos en los Estados Unidos por defender la vida, especialmente ahora que la ley Roe versus Wade ha sido revocada. Ahora cuando podríamos pensar que todo es más fácil porque la Corte Federal y Suprema de los Estados Unidos ha decidido dejarle la decisión a los estados. Pero no es así. Cuando el enemigo se ve amenazado, ataca más fuerte y sin piedad. Y estoy segura que lo mismo pasa en México y en otros tantos países. Seamos valientes y seamos un signo de luz y gozo del amor y misericordia de Dios. No vayamos con la corriente del mundo, ni dejemos que el miedo nos defina y nos impida hacer lo correcto. Localmente, en el centro California, hemos estado sufriendo desde antes del 2015 la presencia de Planned Parenthood. Como dije, la organización abortiva más grande del mundo y ahora también está en Mexicali. Debemos seguir orando porque últimamente esto lo hacemos por amor a la humanidad, por amor a nuestros países y sobre todo por amor al servicio de Dios, pues Él nos dice en la Biblia, antes que te formara en el vientre, ya te conocía. Lo tenemos en Jeremías 1, versículo 15. Sigamos hablando por los que no tienen voz. Sigamos orando y ayunando y yendo con plena confianza frente a ese lugar de muerte y usar nuestros derechos de expresión y protesta pacífica. Sabemos que seguiremos siendo perseguidos. Jesús nos lo dijo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es realmente inconcebible y se me enchina la piel al pensar cómo el gobierno quiera asesinar a un bebé hasta después de 30 días de haber nacido, quitando todas las restricciones que en la actualidad existen para abortar. Esto es infanticidio. Esa es la ley que ha sido aprobada en California, mas sin embargo, debemos seguir votando pro vida. Todos los cristianos y personas de bien,
aunque nos digan lo contrario. El gobernador ha dicho que quiere hacer de California un santuario para el aborto, y eso nos duele enormemente. Pero sigamos fieles a nuestras convicciones y sigamos orando para que otro milagro pase y este estado se convierta en un estado que valore la vida desde el momento de la concepción. Oremos por ello. Por último, quiero tomar el libro Imitación de Cristo y mencionar algunos textos. Las palabras de este hombre sabio de Dios, Thomas Kempis, esto como un recordatorio en lo que Dios nos llama a imitarlo y nos dice, Jesús tiene muchos que aman el reino de Dios, pero pocos que llevan su cruz. Tiene muchos que desean consuelo, pero pocos que se preocupan por el juicio. Jesús encuentra muchos que quieren compartir su mesa, pero pocos que toman parte de su ayuno. Todos desean ser felices con Él, pero muy pocos quieren sufrir con Él. Muchos lo siguen en el partir del pan, pero pocos quieren tomar el cáliz de su pasión. Muchos veneran sus milagros, pero pocos se acercan a la vergüenza de la cruz. Muchos lo aman mientras no encuentran dificultades. Muchos lo adoran y lo bendicen mientras reciben beneficios de su parte. Pero bienaventurados aquellos que, por el contrario, lo aman por su propio ser y no por ningún beneficio recibido, que lo bendicen en todas las dificultades y en todas las angustias, así como en las alegrías y consolaciones que nos da día con día. Así nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo en esta lucha sin cuartel, que somos perseguidos y somos el blanco de las burlas e injusticias, aunque no lo entendamos, estamos del lado ganador de la cruz. En Estados Unidos, tomó casi 50 años para abolir la ley Roe versus Wade, que legalizó el aborto a nivel nacional. Éramos un país que estábamos con leyes abortivas solo comparadas con Corea del Norte, China y Vietnam. Pero ahora Estados Unidos ha enviado un mensaje al mundo entero de que se puede, con la oración y ayuno, lograr lo que parecía imposible. Se pudieron revertir esas leyes a nivel federal que muchos lo consideraban precisamente imposible. Pero sabemos que no hay imposible para Dios y todo llega en su momento y que lo mismo podemos hacer a nivel local y del Estado. Y la oración es la razón por la que Planned Parenthood ha cerrado 36 sitios de aborto en la última década. Porque estamos cambiando mentes y corazones de raíz y por ello seguimos abrazando a Jesús y nos colgamos de su cruz y vamos afuera en oración por el fin del aborto, sin intimidarnos, pero pacíficamente a ofrecer nuestra esperanza y nuestro mensaje al mundo. Como mujer que ha vivido la maternidad, yo los invito a que sean pro vida, a que a que voten por candidatos pro vida, a que no sean indiferentes ante esta tragedia. Como madre he vivido el poder de la oración y sé del poder de la misma. Oremos por los abortistas y por todos los medios en el mundo, los médicos, perdón, en el mundo, para que sepan usar la medicina para la misericordia de Dios, para salvar vidas y no para destruirlas. Tomemos nuestro rosario, nuestra arma espiritual y hablemos por los más indefensos, los niños en el vientre de sus madres, recordando las palabras de Jesús y de Juan Pablo II. No tengan miedo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por quedarse conmigo y gracias por escuchar este mensaje. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.